Ahora sí, ahora sí ya estoy. Son 26 alumnos. Éramos al inicio 50 y cuánto, no sé. La mitad nomás ya está, ¿no? Y ahora sí. Les decía, por favor, hagan todas las tareas que tenemos pendientes para que puedan sumar los 10 puntos que hay. ¿Ya? Al siguiente sábado, por favor, vamos a registrar todas las firmas ganadas. Vamos a contabilizar. Ya, así que traigan, por favor, sus cuadernos y demás. ¿No? Ya, entonces, por favor, el siguiente sábado no se olviden sus cuadernos y demás. Vamos a registrar firmas y vamos a dar un examen por el 50%. Vamos a continuar. Ahora sí. Voy a llamar a asistencia en un ratito, ¿ya? Ay, de lo que está mi compu, está tardando demasiado. Ya. ¿La pueden escucharme? Ahora sí. Ya, me van a confirmar si pueden. Iniciaremos la grabación. Ya hacen en gastronomía, dicen los demás. De verdad, eran 54, si no me equivoco. Bueno, abrimos paréntesis. ¿Hay bloqueos? Dijeron que estaban bloqueando las entradas, o bueno, las salidas, que no estaban permitiendo el ingreso de las cisternas. ¿Saben? Sí, que había bloqueos. ¿Y seguirá habiendo? Esta semana había bloqueos, Inge. Y hoy, Sí, Inge, aquí estamos bloqueando en San Roque. ¿quién es? ¿Cómo estamos? Por carretera Laja. Eso, carretera Laja. ¿Y no están dejando entrar cisternas, de verdad? No, estaban desviando las cisternas por, ¿cómo se llama? Por Quisguaras, creo. Ay, qué barbaridad, pero los bloqueos peor, pues, nos perjudican sobre el llovido mojado, ¿no ven?
¿Qué vamos a No sé, hacer? ingeniero, pero de lunes se va a hacer peor. ¿Peor o se va a mejorar? Sí, sí, sí. Ahí va a haber hay muchas convocatorias que están ya saliendo para el lunes. Creo que va a ser el doble de esta semana Ay, que pasaron. no. Pero es que va a ser peor, pues. Más incrementan los precios de todo por los bloqueos. O sea, peor, pues asfixiamos nuestra economía más con estos bloqueos. No sé, o sea, en vez de pedir la renuncia, yo creo que deberían pedir que se adelanten las elecciones, ¿no? Lo peor ahorita que se puede hacer, creo que es el gobierno renuncie. Lo peor. ¿Quién va a tomar el mando? Las elecciones se van a pasar lo peor ahorita. Y aquí, pues, ojalá que se mejore, ojalá que no bloquee. A ver, empezaremos esta composición de funciones. Bueno, a ver, en la composición de funciones, lo único que vamos a hacer es esto. Si yo quiero hallar la composición de la función f en g, aquí decimos que tenemos de x, ¿no? Entonces, en una función común que lo hemos ido trabajando como esta. Función de f de x es igual a x al cuadrado menos 1. Ahora, esta x donde nosotros nos dábamos valores, ¿se acuerdan, no? Digamos, si queríamos graficar esta función, no sé, queríamos graficar, entonces nosotros hacíamos una tabla de x y por la regla de correspondencia poníamos y, que al final sabemos que y es igual a la función de x. Entonces, ¿se acuerdan que nos íbamos asignando valores? Primero veíamos si tenemos algún tipo de restricción o no en x. Y nosotros procedíamos a asignar valores. Ya digamos 1, 2, menos 3, no sé, cualquier valor. Y hallábamos los valores de y. Ahora, en vez de asignarnos valores, es como si estuviéramos evaluando. ¿Se acuerdan cuando evaluábamos una función? Como hemos realizado los ejercicios de operaciones entre funciones. Cuando decimos evaluar una función, es como si yo directamente pusiera un valor a x. Cuando x sea igual a 2. Entonces, cuando yo digo evaluar la función cuando x sea igual a 2, esto yo lo puedo representar de esta forma. En vez de poner x, yo pongo 2. Igual a que x al cuadrado ya no va a ser, sino x, ¿qué valor va a tener? 2 elevado al cuadrado menos 1. Esto va a ser igual a 3. Nosotros ya estamos, cuando nosotros decimos evaluar una función, y este término va a entrar en operación de funciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner el valor que yo les diga reemplazar. Ahora, en composición, de funciones, ¿qué podemos hacer? En vez de poner aquí una f de x, que va a ser igual a x al cuadrado menos 1. En vez de poner esta x, yo voy a poner g. Entonces, en vez de poner f de x, yo voy a poner la función g de x. O sea, voy a reemplazar. Donde está x, vamos a poner la función g.
Entonces, ¿qué hacemos? En vez de esta X, yo pongo todo lo que es mi función g de X. Entonces, reemplazando, ¿qué hacemos? Vamos a decir que esta función que ahora es g de X, en vez de X, ¿qué nos representa nuestra función g de X? Entonces vamos a abrir un paréntesis donde vamos a poner X más 3, reemplazamos elevado al cuadrado menos 1. Esa es la función compuesta de f a g. Ojo que estamos solamente analizando de f a g. ¿Cuál respetamos primero? Dice la que está f con posición de g. Es decir, los valores de x que tengamos en esta función, en la función f, vamos a reemplazarlo con, con la función g. Es simplemente reemplazar. Vamos a considerar la función inicial. Esta es mi función inicial. Sabemos que la variable es x y es como si estuviéramos evaluando la función. En vez de poner un valor al evaluar la función, un número, vamos a reemplazar con lo que me dice mi función g. A ver, este ejercicio ya lo hicimos en clases, pero vamos a ver la diferencia de composición de una función g a f, de una función f a g y de una función g a f. Aquí dice, no son iguales. O sea, no es igual que yo diga, hallaremos la composición de la función f a g. No va a ser igual que si nosotros hallamos la composición de la función g a f. Entonces, analizaremos esta partecita. Y haremos esto. A ver. Está abriendo la pizarra. Vamos a hacer este pequeño ejemplo para que quede claro porque va a entrar a nuestro examen. A ver, Santino. Ya. Ah, a ver. Entonces, hallemos la función. Vamos a poner esta forma. Hallar la función f f de g, punto y coma, g de f. Aquí vamos a notar que hay una diferencia. Hallar, vamos a poner el nombre correcto. O efectuar la composición. Hallar, efectuar la composición. Como dice aquí el libro. Efectuar
Entonces, efectuaremos la composición de estos dos. Vamos a notar que son diferentes. El primero ya lo hemos hecho, la composición de F a G. Entonces, esto va a ser igual a que iniciaremos la F a G. Estaremos hallando esta composición. Y hemos visto, o bueno, ya tenemos el resultado en el libro, pero lo desarrollaremos. La función inicial, ¿cuál es? F es x al cuadrado menos 1. Y vamos a nosotros a hallar esta composición. Ay, no. Ya. Entonces hallaremos la función. En vez de x vamos a reemplazar por lo que me dice que es la función g de x. Reemplazamos este valor, vamos a abrir un paréntesis y en vez de x ponemos esta función en vez de esta x. O sea, vamos a reemplazar esta función, esta x se va a reemplazar lo que nos dice, que va a ser x más 3 elevado al cuadrado menos 1. Hasta ahí, digamos, es la composición de la función, pero podemos nosotros ver que aún se puede desarrollar. Aquí, ¿qué tenemos? La suma de dos términos elevado al cuadrado. ¿Eso qué es? Una suma de cuadrados. Y tenemos una fórmula. ¿Qué es? Y estos son productos notables. Álgebra. El primero, elevado al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Estamos aplicando álgebra. Más 1. Y esto lo vamos simplificando. Buscamos términos semejantes para poder realizar la operación. 2 menos 2 por 3, 6x, más 6x, más 3 elevado al cuadrado, ay, 9, esto es menos. 3 elevado al cuadrado, 9, 9 menos 1, 8. Entonces, esta es la función compuesta. Esta es la función, pero ya compuesta de g de x, y es lo que hemos visto en la última clase. Ahí. Ahí va a ser entonces x al cuadrado más 6x más 8. Ahora hallemos la función. Hemos encontrado la primera, la composición de f de g, que es esta. La composición de f de g.
Ahora realicemos la composición para ver realmente realicemos la composición de G. Ahí. Pues vamos a trabajar con las mismas funciones que inicialmente tenemos, que son estas. Lo voy a volver a copiar. Ahí está. Entonces, lo que hacemos es que nos dice de G a F, la composición. Entonces, empecemos a trabajar. Vamos a tener aquí una función G de X, que es igual a ¿qué? Que es igual a X más 3. Si voy a hallar ahora la composición de una función G, en vez de X, yo pongo, en vez de la variable X, yo pongo la función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta X por todo lo que me dice la función. Entonces, ponemos X al cuadrado menos 1 más 3. Es lo que vamos a hacer. Vamos a poner la función. ¿Qué operaciones puedo realizar aquí? Esto va a ser igual aquí. X al cuadrado más 2. Entonces, mi función G ahora en composición de F es este valor. Aquí podemos notar la diferencia, ¿cierto? No es lo mismo realizar, no se cumple en este caso la propiedad conmutativa. Aquí vemos que hay una diferencia entre la composición de funciones. Entonces nosotros podemos concluir que no es igual, voy a copiar de aquí el libro, no es igual este tipo de, no es igual decir que yo voy a hallar la composición de F, la composición de la función F a G, que es lo mismo que hallar la composición de la función G a F. Entonces aquí nosotros podemos ver que esto se cumple. No es lo mismo. Ya hay una diferencia y la hemos comprobado, excepto algunos casos especiales, pero eso no lo vamos a estudiar, ¿ya?
Entonces, va a entrar un ejercicio de composición de funciones, donde yo les diga que realicen la composición de funciones con ese tipo de enunciado. Efectuar la composición F a G y la composición de G a F. ¿Ya? ¿Nos ha quedado claro esta parte? Ahora también nosotros podríamos hallar, a ver, más o menos una pregunta que se les hace. Yo voy a decirles, por ejemplo, hallar la función inversa, hallar la función inversa, que vamos a hallar una función, que eso ya hemos aprendido, que para que sea una función inversa, primero que tiene que ser una función inyectiva. Una vez hallada la función inversa, entonces nosotros vamos a hallar la composición. Vamos a hallar la composición o efectuar la composición. Y una consulta. ¿Sí? En la parte cuando has resolvido lo que es de más arriba del x al cuadrado menos uno, cuando lo has reemplazado, la x del segundo, de abajo, ¿Del segundo? sí, del segundo, cuando has reemplazado la x. No sí, eso. Ay, sí, me olvidó. Tendríamos que tener este al... No sería, No, ¿dónde? no se multiplicaría, ya que se ha reemplazado por todo ese producto. Eso, esa, sí, esa parte. Esa parte, ¿no ve? Sí, esa parte no se multiplicaría, ya que arriba, abajo, con paréntesis y al cuadrado igual. No, ya, esto sería aquí, así. Eso, sí, algo así, se No, repartiría. pero a ver, lo que pasa es que aquí tenemos X, y X, ¿qué es? Es X al cuadrado menos 1, ¿lo ven? Es X al cuadrado menos 1 más 3. A ver, ratito, déjame ver. Claro, X lo reemplazamos por la función X al cuadrado menos 1 más 3 nos quedaría. ¿Qué operación podríamos hacer? Es que tenemos... Ay, un ratito, espérenme. He colgado, esto no me permite entrar a pizarra. ¿Pueden ver todavía la pizarra? Uy, no. Hola. Sí, Sí, se ve. Inge, sí. Ya, aguarden un ratito. Aguarden un ratito, aguarden un ratito. Ay. Ay, no me permite copiar. A ver un rato. Puedo ver. Rato.
Un ratito. A ver. Ahora sí. Ahora sí. A ver, estaban aquí la pregunta. Composición de la función g a f. A ver, ¿qué operación más podríamos hacer? Veremos lo que nos compañeros. A ver, estamos reemplazando la x, reemplazamos por la función f de x. ¿Qué es la función f de x? X al cuadrado menos 1. Aquí está. Hemos abierto un paréntesis, aunque no había la necesidad, pero igual. ¿Ya? X al cuadrado menos 1 más 3. Si tuviéramos aquí una multiplicación, sí podríamos, ¿no? Distribuirlo. Pero aquí tenemos una suma. Entonces no podemos hacer nada. De x al cuadrado, esto nos va a quedar igual a que x al cuadrado menos 1 más 3. Entonces, ¿qué tenemos? 1 menos 1 más 3, 2. Y sería nuestra función compuesta de g a f. No hay más. Ahora, si tuviéramos tal vez este segundo elevado al cuadrado y una resta, ahí ya tendríamos una diferencia de cuadrados, ¿no? Pero vemos que algebraicamente ya, ¿qué más podemos operar? ¿Podemos hacer alguna operación más? No sé si esa era tu pregunta. Sí, está bien, ya entendí. Gracias. Está bien, ¿verdad? Está bien. Sí. Vamos a abrir siempre paréntesis, trataremos de abrir paréntesis siempre donde vamos a reemplazar sobre todo, a ver, nos ha servido abrir paréntesis mucho en la función f a g. ¿Por qué? Teníamos x elevado al cuadrado. Lo que vamos a reemplazar tiene que estar elevado al cuadrado, ¿no? No nos vamos a olvidar de la función inicial. Y ahora les estaba explicando esto. Vamos a hallar la función inversa, un ejercicio, y luego vamos a efectuar la composición. Vamos, otra vez, a ver, ahora sí. Vamos a efectuar la composición de la función inicial con la función inversa. Así vamos a trabajar. Esta va a ser un ejercicio, por ejemplo, ¿ya? Hallamos la inversa y realizamos la composición de la función inicial, hacemos la composición con la inversa, ¿ya? Es decir, no les voy a dar la función g. En vez de la función g, ¿qué va a estar? La inversa que ustedes mismos van a hallar, porque recuerden que podemos hallar la inversa siempre y cuando sea una función inyectiva. Entonces, hasta aquí sería composición de funciones. Ahora, no sé si pueden ver lo que estoy compartiendo en la pizarra. Ahora vamos a ver clases de funciones. Vamos a empezar a ver funciones algebraicas. A ver, aquí están funciones. Están con su micrófono.
No sé quién. A ver. A ver, fíjate. Funciones algebraicas. Acepta tienen que colocarse, ahí puede estar caminando, colocan. Ya, Axito, un poco rincón, ¿Quién está con su micrófono? agarrando bien, camina. Mi cara. Ya. A ver. Ay, no. Función. Veremos lo que es la función. Función algebraica. Tenemos que llevar la siguiente expresión. La función algebraica van a ser funciones, son aquellas funciones que satisfacen una ecuación polinómica en Y. Estas están formadas, a ver, vamos a anotar esto. Hay una forma, o sea, un procedimiento para determinar si es una función algebraica o no, ¿ya? Es realizando una ecuación y esta ecuación me tiene que quedar en forma polinómica, ¿ya? Pero las funciones que yo les voy a dar directamente las vamos a trabajar. Vamos a anotar aquí. Directamente yo les voy a dar funciones algebraicas, ¿ya? Ay, me permite, ahora sí. Entonces, funciones algebraicas. Veremos qué es. Una función algebraica, y nos vamos a apoyar con el libro de Chungara. Dice, las funciones algebraicas son aquellas que responden a la siguiente forma general. Esta es la forma general donde Pn por X elevada a la Y a la N. Vamos a copiar esta parte también. Son polinomios en X. O sea, vamos a llevar a esta expresión. Ya es como para hallar una función inversa, una condicionante. ¿Ya? Para hallar una función inversa, la condicionante que es que sea una función inyectiva, es decir, que la relación sea 1 a 1. Y para que sea una función algebraica, entonces tiene que tener esta forma, esta expresión, donde P sub n x por Pn menos 1x son polinomios en x y n es un número natural. ¿Ya? Podemos demostrar que hay funciones algebraicas o no previo a desarrollar. Entonces, para demostrar que una función es algebraica,
será suficiente con expresar a esta forma general efectuando operaciones algebraicas. Ay, un ratito, ¿qué pasó de aquí? A ver. Entonces, aquí hay un ejemplo de demostrar una función algebraica. No vamos a considerar esto en el examen, o sea, no les voy a pedir que se demuestre si es una función algebraica, no, directamente vamos a empezar a, a graficar funciones algebraicas. ¿Y cómo es que graficamos funciones algebraicas? Por la complejidad que tiene una función algebraica, tenemos que ir analizando parte por parte. ¿Ya? Pero lo voy a poner aquí como, digamos, un concepto que ustedes tienen que saber que es cómo yo puedo operar una función algebraica, que no todas van a ser funciones algebraicas. Hay una forma de poder saber que es llevando a su forma general, es decir, a la siguiente expresión. Aquí está, demostrar que es una función algebraica x, función de x, que es 1 menos x a menos raíz cuadrada de x sobre x. Pueden ver la pizarra, ¿verdad? Para demostrar que la función es algebraica será suficiente con expresarla en su forma general, efectuando operaciones elevando al cuadrado. Entonces tenemos que llegar esta expresión, esta función f de x, tenemos que llevarla a esta forma general, a su expresión de forma general. ¿Cómo hago eso? Efectuando operaciones algebraicas. Entonces tenemos que empezar a llevarlo. ¿Partiendo de qué? Parte de aquí, de la regla de correspondencia, donde y es igual a la función f de x. Entonces, en vez de f de x ponemos y, la regla de correspondencia, y vamos. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar y ya va a desaparecer el cociente, o sea, la división, y hacemos operaciones. Operaciones algebraicas. Está con 1 positivo, pasa al otro lado con menos 1, que es igual a x por y menos 1 elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Para poder eliminar la raíz, porque recuerden que tenemos que llegar a esta expresión donde no hay raíz. ¿Ya? Entonces, hacemos operaciones algebraicas. Ponemos ambos lados, elevamos al cuadrado con la finalidad de eliminar la raíz. ¿Qué nos va a quedar? Finalmente nos queda esta expresión, y al cuadrado, porque es esto lo que estamos distribuyendo. No, no estamos distribuyendo, es una diferencia de términos elevados al cuadrado, ¿ya? Entonces, lo propio, es un producto notable, que nos dice que es el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Álgebra. Álgebra elemental. Tiene su nombre correcto. Está. Es el cuadrado de una diferencia. Eso es lo que estamos haciendo. Cuadrado de una diferencia. Y es lo que aplicamos. ¿Ya? Lo igualamos respecto a 0 porque es la forma general que nos piden. Y finalmente vemos que queda demostrado porque llegamos a la expresión. X elevado al cuadrado por y elevado al cuadrado más, que estamos llevando a esta forma, más, sin cambiar nuestro resultado, menos, o sea, por menos 2x por y más 1 menos x, o sea, vamos llegando a esta expresión. Quedan determinados los polinomios. Esto demuestra que es una función algebraica. ¿Ya?
Ese es el concepto. Entonces, podemos nosotros hacer el análisis para determinar si es una función algebraica netamente con operaciones. Pura operaciones algebraicas, productos notables, reglas de propiedades de potencias y demás, ¿ya? Pero, ¿qué es lo importante que vamos a ver de aquí? Vamos a aprender a graficar, ¿ya? Para graficar una función algebraica, por la dificultad que poseen estas mismas, se debe analizar diferentes conceptos, como es el dominio, codominio, intersección, simetrías y asíntotas, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a hacer, vamos a graficar ¿se está comprendiendo? Hola, Sí, hija. espero que sí, realmente. Espero que sí. Por favor, acuérdense que hay seminarios, tengo que inscribir 30 y solo tengo 3 alumnitos. Colabórenme, por favor. Vayan sumando horitas académicas. Es el último, abriendo paréntesis, perdón por salirme del tema, es el último seminario que hay en el semestre, ya es el último seminario que hay en el semestre, no va a haber uno más, cuidado, piensen que va a haber un tercer seminario que va a ir paralelo al examen final, no hay más, ya, por si acaso. Cierro paréntesis. Bueno, vamos. Entonces empezaremos las gráficas de las funciones algebraicas. Por la complejidad que poseen estas funciones, entonces vamos a analizar conceptos para poder ir graficándolos. El dominio. Ustedes ya saben qué es el dominio. Es la restricción que tenemos en el conjunto de llegado. O sea, ¿qué tipo de restricción vamos a tener? Sabemos que tenemos que evitar división de cero, raíz cuadrada de un negativo y logaritmo de cero o logaritmo de negativo. ¿No es cierto? Ya hemos aprendido eso. Entonces, a ver, voy a compartir la pizarra. Qué vida. Vuelve. Ya, aquí está. Gráficas de una función algebraica. Para algunos casos, para el análisis de algunos casos, vamos a considerar esto. Para el respectivo análisis se tomará la siguiente notación, ¿ya? Sabemos que Y es igual a f de X. Y es igual a f de X por la regla de correspondencia, ya les he dicho eso desde que hemos iniciado. Entonces, la función, aquí está, la función que yo voy a poner entre paréntesis X, Y, va a ser igual a Y menos f de X, que va a ser igual a 0. O sea, estamos igualando a 0. ¿Ya? Sí. No. Ahí está. Ya. A ver, simplemente esta función por la regla de correspondencia, yo la voy a igualar a 0. ¿Ya? Esto es lo que vamos a hacer, nada más. De ahí es que nace. Esta notación, como dice, vamos a considerar para algunos casos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Si yo digo que la función inicial es 3 más x al cuadrado, por la regla de correspondencia yo digo que y es igual a 3 más x al cuadrado, entonces, si yo pongo fx, y, ¿qué quiere decir? Que la función al otro lado de la igualdad pasa con negativo. Simplemente estamos igualando a 0, nada más.
De ahí es que nace y menos la función que es x3 más x al cuadrado. Por la regla de signos van a cambiar. Es igual a 0. ¿Ya? Empezaremos a ver ahora el dominio. Ya sabemos las restricciones. Dominio. Para hallar el dominio de funciones algebraicas, como en cualquier función, tenemos que evitar estos dos, división a 0 y raíz de par negativo. Aquí, ¿qué restricción me falta? Me falta la restricción del logaritmo, pero en una función algebraica no entran logaritmos. Y hemos visto que una función algebraica tiene que cumplir cierta forma general donde vemos que no hay logaritmo. Y entonces, el dominio va a estar restringido por estos dos. División entre 0 y evitar raíz par negativo. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de cómo se determina el dominio. Eso ya lo hemos visto. ¿Qué es una intersección? La intersección con los ejes coordenados de la curva de una función se determina del siguiente modo. Para poder determinar la intersección con el eje de las abscisas, que es el eje X, vamos a igualar y siempre va a ser igual a 0. Por lo tanto, para que yo pueda hallar la intersección respecto al eje X de las abscisas, y vamos a poner en 0. Es por eso que me indica esta función. X es lo que vamos a hallar, coma 0. Yo ya estoy indicando que y es igual a 0 cuando yo quiero hallar el eje X de las abscisas. Cuando voy a querer hallar las intersecciones con respecto al eje Y, entonces lo que voy a hacer es que X voy a igualar a 0. Por eso que cuando yo halle respecto a Y, aquí vamos a anotar esto. Así. Cuando yo quiera hallar, vamos a poner, en vez de X, porque X ya lo estoy poniendo 0, vamos a hallar 0, Y. Así lo vamos a hacer. Ahorita se va a comprender estos conceptos porque vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos. Aquí hay algunos ejemplos de cómo halla las intersecciones de la curva con los ejes coordenados, que son aquellos puntos donde la curva corta estos ejes. Aquí tenemos un ejemplo. Si yo digo que tengo una función f de x que es igual a 6 menos 2x, ya hace así. Función de x que es igual a 6 menos 2x. Por la regla de correspondencia estoy poniendo y igual a 6 menos 2x. Esto es la regla de correspondencia. Entonces, ahora, si yo quiero hallar la función aquí, vamos a tomar la siguiente notación. Si yo quiero hallar la función de x, y, es decir, de los pares ordenados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner respecto a 0, es decir, la función va a pasar al otro lado con el signo cambiado, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que yo hago, cuando quiero hallar x, y igualo a 0, y cuando quiero hallar y, x igualo a 0. Ahorita lo vamos a hacer con ejercicios. ¿Ya? Veremos qué son las simetrías. La gráfica de la función, vamos a decir que es simétrica con el eje de las abscisas, si vamos a verificar la siguiente igualdad. Vamos a partir siempre de la notación de que f de x, y es igual a ¿qué? X menos y. Lo único que estamos haciendo es aquí que y estamos reemplazando, o sea, vamos a poner un negativo. Tenemos que trabajar ambos lados y determinar si existe o no igualdad. Veremos un ejemplo.
La curva de f es simétrica respecto al eje, ya que se cumple la igualdad definida que define tal simetría. Si yo tengo esta función x, y, x menos y al cuadrado, que es igual a 0, entonces lo único que voy a aplicar va a ser esta igualdad. ¿Qué voy a decir? Y es al cuadrado. Entonces aquí lo que tengo que hacer es ponerle al y un negativo. Aquí estamos adicionando este negativo. Sabemos que cualquier valor variable negativa elevado al cuadrado, ¿qué va a ser? Positivo. Entonces, realizando operaciones algebraicas, ¿qué nos va a quedar? Esto nos va a quedar igual a que x es menos y al cuadrado. Y vemos que cumple esta igualdad. Al cumplir esta igualdad, quiere decir que esta gráfica, que va a ser, esta función es simétrica, pero con respecto a qué eje. Al eje de las abscisas, que se supone que es el eje Y o X, eje de las abscisas, ¿a cuál es? Al eje X. Al eje X. ¿Ya? Si nosotros vemos esta gráfica, ustedes van a decir, no es función. ¿Por qué? Porque sabemos que para un valor de 2 tenemos, para un solo valor de X tenemos dos valores en Y. Entonces, si nosotros hacemos un diagrama de Venn, ustedes me pueden decir que no es función, y evidentemente no es función, pero aquí no estamos analizando la función, sino estamos viendo los pares ordenados. ¿Ya? Si vemos la gráfica, sí nos puede confundir. Ya, pero ahorita, ¿qué nos quiere decir que es simétrica al eje X o al eje Y? Es como si haríamos un reflejo. Ya se llega a repetir, dice, se entiende que una curva es simétrica al eje X. Si al girar sobre tal eje, la curva no se modifica. Eso se refiere. Ahora, veremos, si la gráfica de f es simétrica respecto al eje de las ordenadas, sabemos que el eje de las ordenadas, ¿qué eje es? Es el eje Y. Si se verifica la siguiente igualdad. ¿Qué igualdad tenemos que verificar ahora? Tenemos una función x, y, que voy a decir x al cuadrado menos y. Tengo que reemplazar la x que yo tengo aquí con un negativo. Nada más, adiciono un negativo a la x. Y voy a determinar si son o no son iguales ambos lados. Este es un ejemplo. Yo digo x al cuadrado menos y. Y lo único que estoy haciendo es poner un negativo para poder determinar si es simétrica al eje de las ordenadas. Pongo un negativo, nada más. Sabemos que menos x elevado al cuadrado, al final, ¿qué me da? Solo me da x al cuadrado. Por la regla de signos, cualquier valor elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces yo puedo determinar esto sí. Se cumple. Por lo tanto, se entiende que la curva es simétrica al eje Y si gira sobre tal eje. Simétrico. Ahora veremos la gráfica de la función, veremos si es simétrica respecto al origen. Pero hasta ese ¿Ya? tiempo tienes 2 horas. ¿Alguien está con su micrófono, por favor? ¿Ya? Veremos si la gráfica de f es simétrica respecto al origen. Para que yo pueda determinar respecto al origen, aquí ya está dado las igualdades, lo que tenemos que cumplir, o sea, no hay dónde perderse, espero me estén comprendiendo. Tengo f de x, aquí un ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x. Tengo que determinar si poniendo negativo a tanto a los componentes del eje x como a los componentes del eje y, se cumple la igualdad a ambos lados. Tenemos aquí un ejemplo de una función x, y.
x al cuadrado más y al cuadrado menos 4. Determinaremos si poniendo un negativo a estos valores son lo mismo. Y vamos a ver que sí. Todo valor negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo. Esto es elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado menos 4. Y podemos ver que se cumple. No todas las funciones tienen simetrías, ¿ya? Respecto a los orígenes. Tenemos que ir viendo. Por eso es que se hace este análisis para determinar. Entonces podemos ver que se cumple, la igualdad cumple a ambos lados. Entonces decimos que es simétrica respecto al origen. ¿Qué se entiende cuando decimos que es una curva simétrica? Que si gira sobre los ejes X, Y, la curva no se va a llegar a modificar. Todo esto lo vamos a comprender con un ejercicio. Que ahorita lo vamos a hacer. Perdón. Asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? En nuestra gráfica de funciones algebraicas, las asíntotas son rectas que limitan a las curvas. Estas rectas que van a limitar se acercan sin intersectarlas, es decir, que la curva no llega a chocar, a encontrarse con estas rectas. Su determinación se analizarán los numeradores y denominadores de la función tanto en términos de x como de y. Entonces vamos a tener dos asíntotas, verticales como horizontales. Para poder hallar las asíntotas verticales se obtiene despejando y en la función para luego igualar su denominador a 0. De esta forma vamos a hallar la asíntota vertical, que va a ser en x. La asíntota horizontal se obtiene despejando x en fx en la función. ¿Para qué? Para luego igualar el denominador a 0 y vamos a despejar. Listo. Entonces, en resumen, una función algebraica, ¿qué tiene? Cuando yo les diga, determine o grafique, no, la gráfica no les voy a pedir en los exámenes. Si ustedes lo pueden hacer para corroborar en el examen que tengamos más tarde, para que ustedes puedan determinar si realmente han hallado bien su dominio, intersección, simetrías y asíntotas, ¿ya? Entonces, cuando analicemos funciones algebraicas, yo les pido hallar dominio, codominio también vamos a ponerla aquí nosotros porque ya hemos visto que es dominio, codominio, intersecciones, simetrías y asíntotas. Entonces, realizaremos un ejemplo. Yo les voy a dar ya funciones algebraicas. No les voy a pedir que se demuestre llevando a la forma general. Me parece que vamos a perder el tiempo. Lo más importante es saber trabajar una función algebraica que ya va a estar dada. Entonces, realizaremos. Por favor, estos conceptos que les he dado de simetrías, asíntotas, intersecciones, dominio, codominio, está en este libro, que es el que estoy compartiendo, que es el que está en la plataforma.
Sí. Hallemos, voy a poner este ejercicio. Vamos a poner la, la función algebraica vamos a poner, ay no, qué chulo. ¿Pueden ver la pizarra? Hola, hola, hola chicos, ¿me escuchan, jóvenes? Ay no, Sí, que se ve la pizarra. Sí, Inge. pero lo que pasa es que yo Bueno, lo he perdido, se me ha quedado en blanco. Ay, no puedo. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. No sé qué hice, que se me fue esto. Ahora sí. Ya, estábamos entonces bien. Hallar, dada la función algebraica, hallar el dominio, ujú, dominio, coma, codominio, coma, que son intersecciones. A ver, vamos a ver de acuerdo, intersecciones, asíntotas y, no, intersecciones, simetrías, asíntotas, intersecciones, secciones, coma, simetrías, coma, asíntotas. Ya. Entonces, esta es mi función dada. ¿Ya? Analizaremos esta función. Rapidito, nos queda media horita. Analizaremos esta gráfica de la función algebraica dándonos los puntos. A ver, ¿qué vamos a tener? Dominio. Empezaremos hallando. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio? Tenemos que evitar la división entre cero. Es la única restricción que yo puedo ver. Entonces, para analizar el dominio, ¿yo qué voy a decir? Que x menos 3, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser diferente de qué? De 0. Por lo tanto, x tiene que ser, si yo paso a este otro lado de menos 3, al otro lado de desigualdad va a quedar con 3. Entonces, ¿qué va a ser el dominio? Entonces, el dominio de la función es el dominio de la función va a ser todos los números
reales menos el número 3. ¿Se comprende esta parte, verdad? Hola. ¿Me están siguiendo? ¿Se han dormido? Ya. Entonces el dominio de la función va a ser todos los números reales excepto el número 3. Aquí está. Codominio. ¿Cómo hallamos? ¿Cómo hallamos el codominio? Codominio de la función. ¿Qué va a ser? Ya pues responda. Y es igual a ¿Qué es igual a qué? La ley de correspondencia, Inge, habría que despejar Y. Exacto. Entonces empezaremos a hacer para poder hallar nuestro dominio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? A ver. Empecemos a trabajar. Voy a copiarlo, ¿ya? Lo voy a copiar para poder ganar tiempo. No, desde aquí, desde aquí. Por la regla de correspondencia, entonces vamos a llevar primero a nuestra ecuación inicial. Esta es mi ecuación, ¿verdad? Entonces, por la regla de correspondencia, lo único que estoy haciendo es que en vez de f de x, que pongo y. Ahora sí vamos a hallar o vamos a despejar x. Y anoto todo esto. Ahí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy despejando x. Nada más. Aquí está la operación paso por paso. Ahora sí, aquí está mi dominio. ¿Qué tengo que hacer para el codominio? Entran las mismas restricciones que para el dominio. ¿Qué tengo que hacer? Evitar división entre cero y evitar evitar negativo de una raíz cuadrada, ¿verdad? Aquí entonces, ¿qué puedo ver en el dominio? Yo aquí puedo observar que esta y menos, ay, esta y menos 1 tiene que ser, ¿qué? Diferente de 0. Porque yo no puedo tener una división, o sea, dividir algo entre 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que y tiene que ser diferente a 1. Por lo tanto, el codominio, ¿qué va a ser? Codominio de la función. Aquí está. El codominio de la función de fx va a ser que pertenece a todos los números reales, excepto o menos el 1. Ya está. Hemos hallado nuestro dominio, nuestro codominio.
Eso ya hemos avanzado antes. Ahora sí, hallemos que las intersecciones. ¿Qué son las intersecciones? Voy a copiar. Las intersecciones con los ejes de las coordenadas de la curva de una función se determinan del siguiente modo. Y vamos a copiar ese concepto para que quede claro. Control. Listo. Ahí. Ahí está. ¿Pueden ver? Entonces hallaremos las intersecciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las intersecciones? Vamos a poner, si quiero hallar la intersección con respecto al eje X, que es de las abscisas Y, voy a igualar a 0, y cuando quiera poner el eje de las ordenadas, X, voy a igualar a 0. Entonces empezaremos a analizar. Voy a escribir aquí, intersección del eje X. Ay, intersección, vamos a poner del eje X. Aquí está, del eje X que son de las abscisas. A ver, lo que vamos a hacer, vamos a poner Y respecto a 0. Entonces, vamos a copiar. Aquí está. Entonces vamos a poner esto, vamos a hacer de acuerdo a que lo que nos dice. Vamos a poner Y respecto a 0. Entonces va a ser 0. Vamos a hacer más. Vamos a volver a copiar. Entonces vamos, en vez de Y, ¿qué vamos a poner? 0. ¿Bien? Vamos a poner eso. En vez de Y, vamos a poner un 0 es igual a 0 es igual a X menos 6. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar el valor de X. Entonces, yo voy a, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Qué vamos a tener? 0 multiplicado por X menos 3. Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a X menos 6. Sabemos que 0 multiplicado por algo nos va a dar 0 igual a X menos 6. Tengo que hallar X, entonces, por lo tanto, ¿qué voy a tener? Por lo tanto, ¿qué tengo? 6 igual a X. Lo mismo que yo escriba aquí, X es igual a 6. Ahí, listo. Entonces ya he hallado el punto de intersección en el eje X. ¿Y esto cómo lo ver? Recordamos que para el eje X, ¿qué ponemos?
ponemos x, 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? X es 6. Ahí. Entonces, el eje de intersección respecto al X es 3. Perdón, es 6. 6 en X y 0 en Y. Esa es la forma de hallar la intersección respecto al eje X. Ahora, hallemos la intersección respecto al eje Y. ¿Se está entendiendo? Intersección con el eje Y. Esto va a entrar al examen. ¿Ya? Entra al examen esto. Que sea para el examen final, Inge. No, va a entrar para hoy. En el examen final vamos a ver límites derivados integrales. Nos va a faltar tiempo todavía. Intersección en el eje Y. La intersección en el eje Y, aquí está. La intersección en el eje Y es cuando X igualamos a 0. Entonces, para obtener la intersección en el eje Y, es como si yo pusiera ya 0. X yo digo que ya va a ser 0. Lo que tengo que averiguar es este valor en Y. Entonces voy a partir de esto, de mi función. Agarro mi función y ¿qué voy a decir? Aquí lo que voy a hacer es reemplazar, porque me dice que X es igual a 0. Aquí vamos a anotar intersección. Antes de continuar, vamos a anotar aquí intersección en el eje Y, que siempre vamos a igualar Y con 0. Directamente pondremos así. Si Y es igual a 0. Intersección en el eje X. Ahora, intersección en el eje Y, vamos a poner si X es igual a 0. Siempre. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a tener Y igual a ¿qué? 0 menos 6 dividido en 3. 0 menos 3. Listo. No hay donde perderse. Entonces, esto es igual a ¿qué? Esto es igual a menos 6. Esto va a ser, ay, parece menos. Esto va a ser igual a menos 6 dividido entre menos 3, que esto es igual a 2 positivo por la regla de signos. Entonces yo puedo concluir que Y es igual a 2. Entonces ya he hallado el valor y lo voy a poner aquí, que es 2. Y este es el eje, esta es la intersección en el eje Y. Cuando X es 0, Y vale 2. Estamos aplicando lo que nos dice el libro, nada más. Para calcular las simetrías. Vamos a copiar del libro. A ver, para calcular las simetrías, lo que yo tengo que hacer es igualar. Ya tenemos expresiones dadas, tanto para el eje de las abscisas, de las ordenadas, como para el eje, como para el origen, ¿ya? Entonces empezaremos a ver. En simetrías,
Rápidamente, unos 10 minutitos. Entonces empezaremos a ver las simetrías. Voy a copiar los conceptos que están en el libro de Víctor Chungara, con el que siempre trabajamos, ¿ya? No, no vas a desconectar. Mamá. 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 Ya. A ver, aquí está. Estas son las simetrías respecto a cada eje. Simplemente es la igualdad. Entonces lo haremos repito, para ver si se cumple o no. Entonces empezaremos a revisar aquí. Entonces veremos la simetría al eje. Veremos la simetría con el eje X. Aquí está. Para ver la simetría respecto al eje X, que es el eje de las abscisas, vamos a notar, cuando decimos abscisas nos referimos a X, cuando decimos eje de ordenadas nos referimos a Y y el origen, ¿ya? Entonces, vamos a hallar la función. Nuestra función, siempre por la regla de correspondencia, es esta. Ay, a ver, que no se empiece a colgar la pizarra. Aquí está. Entonces, veremos. ¿Qué es lo que tengo que igualar? Tengo mi función inicial. Entonces, yo voy a decir si esto es igual a qué. ¿Qué me dice mi teoría de abscisas? Que tengo que igualar que Y, tengo que poner un negativo. Simplemente a Y pongo un negativo. Por lo tanto, esto va a ser, veremos si es igual o no a menos Y. Eso es lo único que voy a hacer. Estoy poniendo, no, perdón. Antes de hacer esto, vamos a ponerlo todo respecto a 0. ¿Ya? Vamos a ponerlo respecto a 0. Entonces vamos a poner Y menos, como tenemos que igualar a 0, esta función va a pasar con negativo. Y menos X menos 6 sobre X menos 3. Esto sería si lo igualamos respecto a 0. ¿Ya? Ahora sí vamos a trabajar con eso. Vamos a ponerlo siempre respecto a 0.
Ya. Tenemos aquí nuestra función. Y vamos a decir si esto es igual o diferente a qué. Simplemente aquí lo que hacemos para el eje, para la simetría del eje X, que es, igualamos la Y con, o sea, ponemos a la Y un negativo, nada más. Ponemos un negativo. Entonces, ¿qué estaríamos aumentando? Vamos a determinar si esto es igual a qué. Menos Y. Nada más. ¿Qué vemos? ¿Son iguales o no? A ver, si yo realizo operaciones algebraicas, que tampoco puedo hacerlas muchas, ¿qué voy a hacer? No me van a quedar iguales, ¿ya? Entonces esto es diferente, no es igual. No cumple la igualdad. No cumple la igualdad. No va a cumplir la igualdad. Por lo tanto, yo voy a decir que esta no es simétrica. No es simétrica respecto al eje X. No es simétrica al eje X. Lo propio, les invito a que ustedes hagan. Si hay simetría respecto al eje Y respecto al origen. ¿Bien? Van a ver que no se cumple. Simplemente es reemplazar. Ya está. Hacen lo mismo, igualamos a 0, pero cuando quiero hallar la simetría con el eje Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué nos dice? La simetría con el eje Y, ¿qué pasa? Que la X tengo que poner un negativo. A la X pongo un negativo. Entonces yo voy a determinar si esto es igual o diferente ¿a qué? Lo único que voy a hacer es aquí, es poner un negativo a todas mis X. Vamos a poner un negativo. Menos X y menos X. Porque eso es lo que me dice. Cuando quiero hallar la simetría respecto al eje Y. Entonces también lo propio. Vamos a ver que todo esto es diferente. Por lo tanto, no cumple la igualdad. Ay. No puedo agarrar esto ya. No cumple la igualdad, o sea, no es simétrica respecto al eje Y. Ahora, respecto al origen, solamente hay que poner un negativo a Y y negativos a X. Lo propio, no va a cumplir. ¿Qué nos falta hacer? Las asíntotas. Con esto acabamos, ¿ya? ¿Qué es la asíntota? La asíntota son rectas
que van a limitar, o sea, son rectas que están muy cercas a las gráficas de las curvas, pero que no las van a llegar a tocar. Y ahorita vamos a ver la gráfica de esta función. Entonces, para realizar las asíntotas, ¿qué es lo que hacemos? Analizaremos la asíntota vertical. Ya, analizaremos la asíntota vertical. Vamos a partir de nuestra función. Nuestra función es esta. Voy a copiarla. Esta es nuestra asíntota vertical. Vamos a iniciar con nuestra función. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué nos dice? Que para hallar la asíntota vertical, entonces, X, lo que vamos a hacer aquí, la asíntota vertical se obtiene despejando Y en la función, ya está despejada, Y es igual a X menos 6, igual a X menos 3, ya está despejado. Para luego igualar su denominador a 0. Igualamos el denominador a 0. Les pido que se saquen una fotito a la captura, a la pizarra. Igualamos su denominador a 0. Ya está despejada Y, porque sabemos que siempre f de x que va a ser igual a y de x. Pues ya está despejada. Igualaremos su denominador a 0. ¿Qué voy a tener? X menos 3 igual a 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar X. Entonces, ¿qué va a pasar? Este que está con negativo, ¿qué va a pasar a ser? Positivo. Listo. Así de sencillito. Así de sencillito. Parece complicado, pero si lo analizamos por partes, no lo es. Entonces, ¿qué tenemos? Ya hemos obtenido la asíntota vertical que me dice que X es igual a 3. Ahora realicemos la asíntota horizontal. Horizontal. Entonces, la asíntota horizontal se obtiene despejando X en la función. Esta es mi función. Ahora lo que tengo que hacer es despejar. Tengo que despejar X. ¿Cómo despejo X? Para hallar el codominio que hemos hecho. Ya tenemos ese trabajo realizado. Aquí está. Para hallar el codominio ya hemos despejado X. Tenemos el trabajo realizado. Ya estoy acabando, por favor, no se me vayan. Ahí está. Ay, no. Ahí creo que es, a ver. Ahí, listo. Entonces ya tenemos el trabajo realizado. Ya hemos despejado para el codominio y aquí está. Tenemos entonces el valor. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Voy a volver a copiar esta partecita. Vamos a resaltar esta partecita. Ya tengo despejado X. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría? Que tengo que igualar el denominador a 0.
Entonces ponemos, igualamos el denominador a 0. Denominador a 0. Entonces, realizaremos eso. ¿Qué vamos a tener? El denominador es y menos 1, vamos a igualar a 0. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Lo que está con negativo pasa al otro lado con positivo. Y listo. Eso es mi asíntota horizontal. Con esto habríamos terminado. Vamos a hacer la gráfica para que podamos corroborar todo lo que hemos realizado. Hemos hecho de manera analítica y esto es ya, ahora sí es lo último. Vamos a realizar, aquí está la gráfica. Voy a copiar. Ahí. La gráfica. Espero que se pueda observar. Ay, acá está. Y esta es la gráfica. Aquí está, la gráfica. Podemos ver en la gráfica que la asíntota vertical es igual a 3. ¿Qué es la asíntota vertical? Son las rectas que no van a llegar a coincidir con las curvas. Y aquí está. Esta donde me dice que la asíntota vertical es igual a x igual a 3, podemos nosotros corroborar con lo que hemos hecho. Asíntota vertical, x igual a 3. Asíntota horizontal, y igual a 1. Y aquí está. Asíntota horizontal, y igual a 1. Las intersecciones en el eje x 6 y en y 0. Intersecciones. Intersecciones. En el eje X6 y Y0. Intersección respecto al eje X. Intersección respecto al eje Y. 0 en X y 2 en Y. Y podemos corroborar con la gráfica que se ha realizado de manera correcta. Intersección. Son puntos que cortan la curva. A ver. Son puntos que cortan la curva. Está ahí la teoría. Intersección respecto al eje X. 6. Esto es mi eje X. En 6. Y en Y, 0. Y, 0. Intersección respecto al eje Y. X, 0. Y Y, 2. Se cumple. Esta es la gráfica de mi función. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos terminado. Gracias por su atención. Espero realmente que me hayan comprendido. La grabación está, pero hay bastante información de esto en internet. Pueden ustedes apoyarse. Tienen la gran ventaja de que ahora, pero por favor no lo hagan resolver con inteligencia artificial porque vamos a dar al siguiente sábado el examen por el 50%. Sí o sí, estudiantes que no asistan, entonces van a tener solo lo que se han sacado en el examen virtual, ¿ya? Y vamos a revisarlo a detalle a los que no asistan. Por favor, al siguiente sábado no se olviden traer sus cuadernos, todo lo que hemos avanzado, vamos a ir poniendo nota a las firmas. Ya que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y Dios mediante nos encontramos al siguiente sábado. Que estén bien, chicos. No sé si hay alguna duda, si alguien tiene una duda, si quiere puede quedarse y me consulta. Si no hay dudas, entonces, Dice, no, llamó lista. no, tengo yo la asistencia registrada del Teams, ahí voy a sacar. ¿Ya? No se preocupen, no nos vaya tiempo. Hasta luego, Inge. Ya que estén muy bien, entonces, hasta el siguiente sábado.